Buenas noches, señores. Bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Barcas Negras. Llevamos ya años en este proyecto de Maquinelab, ¿no? Intentando mejorar o ayudar a todos los técnicos, tecnólogos e ingenieros del gremio. La idea es crecer juntos, porque no es que nosotros no las sepamos todas. Digamos que este proyecto es de todos y es para todos. La noche de hoy empezamos una serie de charlas donde vamos a estar entrevistando a técnicos e ingenieros. Vamos a estar este jueves y los dos jueves siguientes hablando sobre fallas atípicas en motores diésel. ¿A qué nos referimos con fallas atípicas? Son esas fallas que dan pelea, ¿sí? Difíciles de encontrar, difíciles de descubrir, muchas veces por desconocimiento de cómo funcionan los sistemas, muchas veces por, no sé cómo decirlo para que no suene feo, por creernos la verga, ¿no? Por sentir que ya no las sabemos todas y que no, yo veo el carro y ya yo sé cuál es la falla. Entonces, realmente, aunque tengamos mucha experiencia, que es muy válido, siempre es bueno hacer un diagnóstico inicial, independientemente que sea una falla totalmente repetitiva, que la veamos todos los días. Siempre es bueno hacer un primer diagnóstico, un diagnóstico donde podamos centrar y definir realmente cuáles son los pasos a seguir. Es mucho mejor invertir 15 minutos, 20 minutos de nuestro tiempo diagnosticando una falla que empezar a cambiar componentes como locos y desarmar motores para durar días y darnos cuenta que hicimos todo mal. No, ven, vamos a armar porque la verdad es que ya no sé por dónde es la cosa, vamos a armar todo y ahora sí empecemos a diagnosticar y empecemos a mirar, empecemos a probar. Ahora sí traigamos un multímetro que voy a medir, ¿sí? Porque muchas veces caemos en el error de lo que parece el facilismo, pero es que no nos facilita la vida, porque muchas veces perdemos más tiempo. Pero sí nos vamos al ven, yo creo que es el sensor tal, ¿por qué no se lo quitas a aquel camión que está allá y se lo cambio a este? O comenzamos a diagnosticar módulos, ¿no? Eso es la programación del módulo, o comenzamos a diagnosticar fallas en componentes del motor que son críticos y hacemos un desarme y estamos perdiendo nuestro tiempo y aún peor, estamos haciendo perder el tiempo a nuestro cliente. Realmente lo que nos hace eficientes delante de un cliente no es el bajo precio, ¿sí? O sea, en este negocio de pronto mucha gente lo enfoca mal porque pensamos que si yo cobro menos que lo que cobra el del frente o que le cobra otro, entonces todos los clientes se van a venir conmigo. Créanme que realmente el tema no es el costo de la reparación, el tema no es el precio de la reparación. Lo que un cliente busca, independientemente del precio, porque él va a pagar lo que tenga que pagar por un diagnóstico eficiente, una reparación eficiente, y cuando hablamos de eficiente, estamos hablando que se haga en el tiempo que debe hacerse y que quede bien, ¿sí? O sea, de nada nos sirve ser muy rápidos trabajando y que el carro venga todos los días o todas las semanas porque sigue fallando. No, ya le cambié el sensor, patrón, lléveselo. Y viene a los 2 días, no, sigue igual. Ah, espere, patrón, le voy a hacer aquí, le voy a tener un cable externo para que alimente el sensor, lléveselo. Y el camión regresa a los 2, 3 días igual. Entonces, no hacemos nada porque perdemos credibilidad con el cliente. Ahora, sí, hay que trabajar rápido, trabajar en los tiempos que son, pero también es hacer el trabajo de calidad, ¿no? Muchas veces queremos ahorrarle dinero al cliente y nos conseguimos son problemas. O sea, ya sabemos que el problema es X componente y que la solución más idónea es cambiar ese componente en específico. Hay cosas que se pueden reparar, sí, o hay cosas que se pueden, ¿cómo decirlo? Acá decimos emparapetar, no sé, o se pueden, ¿cómo decir? Salvar, ¿Ah? salvar. Pero no tanto como salvar, es que a veces uno es hasta marica. No, mire, señor cliente, el problema es el sensor. Pero entonces, para que usted no se quede varado, le voy a colocar un potenciómetro, se lo voy a colocar en tanto para que la presión y el motor le va a trabajar bien y apenas pueda, compra el repuesto y lo cambia. Entonces Y podríamos decir que se pueden violar. sí, ok. A veces podemos anular sensores o emular sensores. A veces podemos también hacerlo en componentes mecánicos. No, mire, patrón, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a cambiar esto y le voy a poner un sello de tal cosa y le voy a poner esto y le adapto esto otro. Y él le queda trabajando bien. Pero esto es una reparación momentánea. Y ese momentáneo
muchas veces si es por el cliente se va a meses o años y no lo van a tocar. Entonces, o el peor de los casos, porque si por lo menos se le plantea al cliente y se le explica con claridad, vea, le voy a hacer esto porque usted me dice que no tiene dinero para comprar el repuesto, entonces vamos a alargar la vida útil a este componente. Esto le va a durar, no sé, 15 días, un mes o así como funciona ahora, podría dañarse mañana. Pero es como para que le dé la opción de descargar el camión y traerlo nuevamente o de hacer un viaje para que consiga el dinero y cambiemos el componente. Pero de pronto, si las cartas están sobre la mesa y le explicamos al cliente, pues bien, no hay problema. Pero muchas veces nos quedamos callados. Entonces el cliente nos llama, no veas que me quedé varado acá en la carretera, estoy a 3 horas de viaje. Y te pegas el viaje de 3 horas y cuando ella dice, no, lo que pasa es que yo ese día, yo le hice un puentecito acá en el circuito, en el cableado, pero es que el problema era el sensor y hay que cambiarlo. Ay, ¿usted por qué no me dijo? O sea, yo no sé, ahí me lo arreglas. Y yo no voy a responder por la grúa la asumes tú, o yo no te voy a pagar esta garantía. Tú tenías que decirme ese día, cambias el sensor y yo lo cambio. O sea, yo no te dije, hazme cualquier cosa para que el camión se vaya. Entonces, muchas veces nosotros mismos pecamos en querer ahorrar al cliente, pero le hacemos un daño al futuro, porque lo que no reparemos bien hoy, le va a fallar mañana. Y si le falla mañana y él está cargado, está en carretera, tiene una póliza de cumplimiento que si no llega a tal hora o a tal día a entregar la carga, tiene que pagar él una multa, aparte de los gastos de grúa, los gastos del road service. Entonces, muchas veces es bueno sentarse con el cliente y plantearle, vean, la solución es esta, hay que cambiar este componente, hay que cambiar esto, el carro le va a quedar muy bien. No, pero es que tengo afán, no tengo el dinero. Bueno, en esas circunstancias, yo podría hacerle esta adaptación o podría hacerle esto, pero esto es algo temporal. ¿Cuánto tiempo te va a durar? No sabría decirte. ¿Sí? Yo pensaría que te va a durar 15 días, un mes, de pronto menos, de pronto más. Mi punto es, te quiero ayudar porque tiene necesidad, pero apenas puedas, hay que corregirlo. Pero que las reglas estén claras y que sea el cliente quien toma la decisión, no nosotros. Pero siempre nuestra primera recomendación debería ser, hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Y como les decía, hacer las cosas bien es diagnosticar eficientemente. Haider, buenas noches. Por favor, coméntale a la gente quién eres, a qué te dedicas. Bueno, un saludo muy cordial a todos. Mucho gusto, mi nombre es Haider Utria. Me desempeño hoy en día como ingeniero de servicio de Navitrans, lo que se conoce a nivel internacional como Navistar, y trabajé con Cummins unos 15 años. Entonces, más o menos desde el 2017 estoy cacharreando, como decía Gustavo ahorita, la palabra con motores Cummins. Eh, Dentro de todos esos años de viajes, de experiencias, obviamente nos encontramos con casos de fallas atípicos, esos gallos que uno les dice que son los que en realidad son buenos a enfrentar porque son los que te dan cancha, son los que te dan madera. Sin ese tipo de fallas, pues es difícil que cojas experiencia, que empieces a pensar de manera más crítica, a ser más objetivo y a valorar incluso más el hecho de aprender para diagnosticar con fundamentos. Porque en algunas ocasiones, tal y como Gustavo lo mencionaba, nos volvemos técnicos e ingenieros del quita y pon. En algún momento a alguien le escuché mencionar como que una falla eléctrica o es el sensor, o es el cableado, o es el módulo. Así que cambia el sensor primero, si no cambia el arnés y después cambia el módulo y una de las tres te va a dar. Y en realidad esa no es la intención, porque no todos los clientes van a tener el músculo financiero para hacer ese tipo de cosas y no es lo correcto. Entonces, hay un par de casos que quiero compartir con ustedes que en su momento también me edificaron mucho y que me llenaron de ese conocimiento y esa experiencia que es la que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, Tavo, si puedes mostrar la diapositiva. El primero me sucedió en una grúa. Era un motor ISB 5.9L con una bomba BP45. Estas bombas, así como se ven en la diapositiva, ya tienen un módulo integrado. Esto era como ese motor que fue la mejora del 6BT, del 6CT netamente mecánico,
esa migración que empezó a hacer esa familia de motores hacia la parte electrónica. Entonces ya hicieron que la bomba no solamente funcionara con puntos específicos de calibración mecánica, sino que también tomara decisiones de dosificación de combustible en base a algunos parámetros ya seteados y establecidos del motor, como lo son las RPMs, la presión del turbo, que es lo que le indica al equipo, pues, la carga que está teniendo, y también las RPMs del motor. Entonces, en ese momento, el cliente solicitó el servicio y cuando llegamos a hacer la asistencia, el recibimiento fue: tú eres la persona número 19 que viene a diagnosticar este equipo. La persona número 19. Eso enseguida te mete a ti una presión de salida, porque incluso empezaron a mencionar personas y algunos eran conocidos. Entonces, y son personas que tú consideras que son demasiado buenas y en realidad lo son. Y la persona que me recibió era un técnico y empezó a decirme: ya nosotros hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, y seguramente tú vas a querer hacer esto, hacer esto, hacer eso. Ya lo hicimos. Entonces, eso está muy difícil. Cuando llegamos al motor, efectivamente, estaba todo manipulado, el arnés estaba por un lado, el módulo suelto, la bomba estaba medio puesta, las tuberías de combustible. Y a pesar de que nos digan a nosotros que ya habían hecho de todo en el equipo, lo correcto es que nosotros empecemos desde lo más básico hasta lo más complejo. Incluso si nos dicen que ya eso está hecho. Y así fue. Lo primero que hice fue organizar el motor, instalar el arnés nuevamente, colocar las tuberías de combustible, asegurar el SM y hacer la conexión con Insight. Insight, como todos lo sabemos, es lo que vendría siendo el escáner o el software de diagnóstico para Cummins. Cuando me conecté con Insight, no habían códigos de falla. Entonces, sin código, bueno, ese era uno de los problemas más relevantes, y era que como el equipo no tenía un código de fallas, entonces todo mundo, pues los que fueron antes dijeron: bueno, es bomba. Y el cliente compró una bomba. El problema es que esa bomba es costosísima y no la había en el país. Entonces la mandaron a traer desde Estados Unidos. La bomba duró 14 días en llegar a Colombia. Cuando la bomba llegó e instalaron la bomba, el equipo no aceleró. Y esa era la falla: el equipo no aceleraba. Encendía, pero no aceleraba. ¿Qué dijeron? La bomba que trajimos está mala. Esas bombas sufren de eso. Entonces, esa bomba hay que devolverla y hay que traer otra bomba. ¿Qué hizo el cliente? Hizo caso. Eh, Devolvieron la bomba y otros 14 días, ¡pum!, y trajeron la bomba. Cuando trajeron la bomba, la segunda bomba, no aceleró. Dijeron: los inyectores. Esos inyectores sufren de eso. Esa bomba está buena, pero los inyectores están malos. Cambiaron los 6 inyectores y ¿qué pasó? El equipo no aceleró. Cuando yo llegué, pues entonces encontré una bomba nueva, encontré inyectores nuevos y me conecté con Insight. No encontré códigos de falla, pero realicé mi seteo de parámetros para monitorear el equipo. Comúnmente, ¿qué agrego yo en esa lista de monitoreo? Presión de combustible, presión atmosférica, presión del turbobús, temperatura de refrigerante, temperatura de admisión, temperatura de aceite, RPM del motor y el estado de dosificación del usuario de combustible. Esas nunca pelan para mí. En mi seteo de parámetros, esas nunca pelan. Y oh sorpresa, que cuando coloco la presión del turbo boost, la presión con el equipo apagado se encontraba en 100 PSI. Y
Eso fue lo primero. O sea, ya acostumbrado a estos parámetros que les digo que nunca me fallan, ya como que ya sabía yo lo que siempre me daban esos parámetros con el equipo apagado. Y 100 PSI es una locura de presión de turbo boost. Es que Sí, mira, Aider, permíteme, disculpa que interrumpa. Señores, para ponerlos en contexto, estamos hablando de un motor ISB 6 litros, 5.9 litros, un ISX 15, un 15 litros, la presión del turbo con plena carga, estamos hablando de 35-40 PSI. Y estamos hablando de un camión cargado a plena carga. Porque si ustedes analizan la presión de un turbo convencional, ahí parado con las cuñas puestas en el taller, digámoslo así, ustedes lo aceleran y la presión es cero. El turbo no aporta presión porque en ese momento la turbina del escape gira demasiado lenta como para hacer que la rueda compresora comprima aire y aumente la presión del turbo. Ustedes miran un motor MTU 4000, un motor 16 en B, un motor de 4000 litros, una vaina inmensa, y la presión ahí parado, si se dan todo, llega como a 4 PSI máximo. De pronto un motor con turbo VGT, no sé, 5 o 6 PSI, ahí en vacío cuando vas arrancando, por así decirlo, vas a meter el primer cambio y apenas vas a salir. Pero porque son VGT. Y el de las 4 PSI es porque son 4 turbos, 2 de alta y 2 de baja, y es un motor monstruoso. Pero no es mal, o sea, no está mal y es muy normal. Y ustedes toman un motor cualquiera, lo aceleren ahí parado y no marque presión de turbo. El de Hayden marcaba ¿cuántos Hayden? 100 PSI. 100 PSI, imagínate, es una locura. Exacto. Y el motor estaba apagado. Entonces, sí, sí, me causó en ese momento risa porque dije, por aquí está la Le vaina. pegué, le Le pegué. pegué y de verdad llevaba en el motor literal sin organicé una hora y monitoreando 5 minutos, o sea, lo que demoré conectando el Insight. Entonces, ¿qué hice? Desconecté el sensor y por default se va a cero Claro. la presión. Encendí el equipo y le dije al operador, aceléralo por favor. Y el equipo aceleró enseguida. No, y te imaginas a todo el mundo. O Sí, sea, claro. han pasado 19 técnicos por aquí. Wow, tú eres el técnico número 19, han pasado 18 y el carro Sí, sigue sin acelerar. Ya le metimos inyectores, le metimos bomba. Imagínate la cara del dueño, el que tuvo que pagar los inyectores, que tuvo que pagar la bomba, que se chupó 15 días esperando la importación de la bomba. exacto. Y era el sensor de presión del múltiple de admisión. No, Moraleja, Haider, moraleja de esta historia. no, algo que me comentó el operador era que él notaba que las personas que habían ido ignoraban Insight. Ok. O si no, monitoreaban, pero no sé cómo decirlo, es como veían, pero no observaban. Lo que Y pasa es que, siempre estuvo marcando 100. Para todos los que fueron, estuvo marcando 100 PSI, pero ignoraban el dato. Entonces, no mira, podemos ignorar eso. de pronto muchos creemos que manejar el software o tener el escáner es colocar el escáner y ver códigos de falla. No, tener el código tal, eso es el sensor tal. ¿Sí? O sea, realmente va mucho más allá porque inclusive el que te da un código de falla no quiere decir que ese sensor sea la falla. Así es. Así es. ¿Sí? O sea, te está mostrando un indicio de por dónde atacar el problema. Pero obviamente hay muchos parámetros que debes verificar. Mira, tú me comentabas cuando estábamos hablando para hacer estas mini diapositivas como para poner en contexto el problema. Me acordé de un caso eh, similar, es un tema de observación, también me voy a lo mismo, a la presión de múltiple admisión, y quiero compartirlo porque también es bien chévere esta. Mira, yo estando en la mina, estando en Cerrejón, ya yo no trabajaba con camiones eléctricos, ya pertenecía, perdón, ya no trabajaba con cargadores eléctricos, ya pertenecía a la flota de camiones eléctricos. Y un día cualquiera llegué a molestar. Estaba por ahí sin hacer mucho. Y llegué a molestar y le pregunté a un amigo y, bueno, llegué a saludar y me dice, ven acá, Tavo, ya que estás por ahí, ya que estás mirando lejos, ven, vamos, acompáñame. Tengo un cargador que tiene ya, vamos para el tercer día que estamos trabajando. Ya se trabaja 24 horas, turno de día y turno de noche. Vamos para el tercer día que estamos trabajando y le hemos hecho de todo y el man sigue con baja potencia. Ah, fue puta, vale, vamos. Fuimos, me monto en el cargador, lo prendo
lo acelero y dije, no, ya, me gané esta platica, le pegué. Y es lo mismo, muchas veces obviamos lo básico. En tu caso se fueron a cambiar bombas, se fueron a cambiar inyectores. Acá en este caso, bueno, empezaron un poco más económico, cambiaron filtros por lo menos, pero igual, filtros de aire de una máquina son costosos. Son costosos, en Maquinaria todo es costoso. Entonces cambiaron filtros de combustible, cambiaron filtros de aire, cambiaron, creo que el regulador de la bomba, hicieron varias cositas en ese tiempo mientras cada quien diagnosticaba y cada quien daba su opinión. ¿Cuál es el inconveniente? No daba código de fallo. Entonces muchas veces, si no tengo código, pues yo asumo que no es eléctrico, sino que es un problema mecánico. Y sí, efectivamente en mi caso era un problema mecánico y te muestro, esta imagen la vi una vez en un entrenamiento de tranquila y siempre me gustó, porque mira que está el técnico diciendo, uy, baja potencia, deben ser los inyectores que están malos, pero tiene tanta tierra el filtro que hasta plantas están creciendo. La puse porque realmente la falla era algo así. Yo tengo un motor, ese cargador, ese es un motor 2 en B, un MTU 4000, pero este no dice en B, este es 2 en B. Y tiene obviamente un banco izquierdo y un banco derecho. Así que tiene un sensor de presión del múltiple del lado izquierdo y tiene un sensor de presión del múltiple del lado derecho. Yo lo prendo y yo sé que si yo forzo el cucharón contra el piso, si yo lo acero ahí, me muestra más o menos 4 PSI. 4 PSI de presión. De turbo, ¿no? Pero yo estoy viendo que del lado izquierdo me muestra 4 PSI, 3 puntos y pico, 4. Y del lado derecho nada más me mostraba 1 punto y pico, casi 2. Y uy, está raro. O sea, deberían subir parejos. Ya yo sé que mi pérdida de potencia es del lado derecho del motor, porque me está dando menos presión de turbo que el lado izquierdo. Cogí el cargador, lo metí contra la pila de carbón y cuando comienzo a calarlo, la presión del banco derecho se me bajaba a valores negativos. Salía como en 2. 1, 0, -1, -2, -3 y después comenzaba a subir. Pero la del lado izquierdo me daba 20 PSI por decir algo y la del lado derecho no va a subir hasta 8, 10. No subía igual que la otra. Pero tenía un momento en que ese valor era negativo. Dijo, hombre, ven acá. O sea, el turbo lo que hace, señores, es aportarme más aire, ¿no? Al motor. Así que tiene que sumarme. Si el turbo está trabajando bien, si el sistema está trabajando bien, yo tengo que ver un incremento en la presión a medida que el motor se exija más, a medida que la carga del motor aumente. Pero yo tenía un momento en que ese valor llegaba hasta negativo. Yo, no puede ser un valor negativo. Un valor negativo no está soplando, está chupando, hay una succión. Vamos a hacer una fácil. Me fui al sensor, quité el sensor, le puse la manito y una super prueba, ¿no? Con la herramienta especializada. Quité el sensor y le puse la mano. Y del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo, sí me soplaba, sentía la presión en la mano. Del lado derecho me chupaba la mano. Y dice, bueno, mira, esto es sencillo. Aquí está pasando algo. Permítanme, busco un lapicito. Porque este motor en la parte de atrás tiene un enfriador, ¿no? Vamos a ponerlo aquí de rojo para que se vea. En la parte de atrás tengo un enfriador para el sistema de admisión, o sea, para el aire del turbo. Pero ese enfriador viene dividido. Aunque es un solo cuerpo físicamente, él va dividido. De este lado tiene un enfriador, un radiador, de este lado tiene otro. Entonces, este es un intercooler y este es enfriado por refrigerante. Esto va conectado a la bomba del refrigerante, al sistema de refrigerante del motor. Entonces, pasa el aire, el refrigerante del motor enfría el aire y el aire sale hacia los cilindros. ¿Qué está pasando? ¿O cuál fue mi diagnóstico en ese momento? Como tengo una succión, yo tengo que tener de este lado una alta restricción. O sea, este lado del enfriador tiene que estar demasiado tapado porque el aire del turbo no está pasando. Al contrario, cuando los pistones bajan, lo que están haciendo es que esa succión que me está generando es lo que me pone a marcar en valores negativos al sensor de presión del múltiple de admisión. ¿Sí? Y efectivamente, ¿cuál ha sido el inconveniente? Que cambiar los filtros de este cargador es muy incómodo. Sobre todo los filtros del lado derecho, que son los que van abajo. Y el chasis, la misma estructura, no da el espacio suficiente para sacar los filtros. Entonces, como el filtro era muy difícil de cambiar, alguien dijo, no, yo cambio todos y eso lo dejo así, que el próximo mantenimiento lo cambie otro. Y muy probablemente ese otro dijo exactamente lo mismo, ¿no? Yo cambio los demás y este que se quede así.
Y quién sabe cuántas veces se quedó así, que nadie lo cambió, que se rompió, o sea, el filtro no servía, nadie se dio cuenta porque hacían sus mantenimientos periódicos, en la mina eso sí es muy estricto, pero la persona falló porque era muy difícil, entonces no, yo mejor lo dejo, mejor no lo cambio, y el mejor no lo cambio implicó que se rompió el filtro, entraba todo el mugre de la mina, una mina, y se tapara el enfriador. Después en el taller, ya con calma, bueno, desarmaron todo, bajaron turbo, metimos una cámara para hacer una inspección y efectivamente el enfriador de ese lado, que era lo que decía todo el mundo, es que si fuera el enfriador, se calentara de ambos lados, o sea, no pasara presión de aire por ambos lados. No, es que internamente el enfriador tiene un tabique y van separados. Entonces miren que es un caso, bueno, en este caso fue una falla mecánica, pero la solución ¿cuál era? A pesar de no tener código de diagnóstico, la solución era observar los valores de los sensores. Entonces es una muy buena práctica, señores, que ustedes cuando tengan un camión que les llegue bien, préndanlo, mírenlo, huélanlo, saboreenlo, conózcanlo y apréndanlo. Que el día que les llegue uno que esté mal, ustedes tengan valores de referencia. Bueno, yo sé que tiene que darme tanta presión aquí si lo acelero, si lo camino alrededor del taller, me tiene que alcanzar una presión de combustible de tanto, qué sé yo, una presión de turbo de tanto, y ustedes anoten su machetico o sus apunticos, ¿no? Porque en Gustavo, algún momento, señor, hasta incluso saber cuál es la presión barométrica del lugar donde yo me encuentro. allá vamos. Esa es una falla muy común. Lo que pasa es que no la nombré en este curso porque la hemos nombrado en un curso ahora reciente. Pero sí, lo que dice ahí es muy cierto. Mucha gente no sabe siquiera dónde está el sensor de presión barométrica o para qué sirve. Y les soy honesto. El sensor de presión barométrica puede estar donde le dé la gana al fabricante. Ustedes pueden encontrar en Volvo, Mercedes, que el sensor de presión barométrica va dentro de la computadora. En Cummins es un conector, parece un conector eléctrico, un taponcito, y va cerca del SM, pero va en el arnés. O sea, ese sensor no va conectado a nada, porque lo que mide es la presión del aire circundante. En International va dentro de la cabina. Entonces, no hay un sitio específico para el sensor. Lo que sí es cierto es que ese sensor compensa la cantidad de combustible teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar, aquí en Barranquilla, en mi ciudad, la presión atmosférica es de 14.7 psi o un bar, una atmósfera. Pero a medida que va subiendo en la montaña, la presión va disminuyendo. ¿Qué te puede pasar y qué ha sucedido? Que tienes un carro que está en Bogotá, digamos, en la capital de Colombia, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica ya es de 10 punto algo, de 10 psi, y el sensor se dañó que se quedó congelado marcando 10 psi, y te vienes para Barranquilla, vienes a nivel del mar. Entonces, ¿qué problema tienes? Que el sensor está malo, pero está pegado, por así decirlo, el valor, 10 psi. Así que no te da código de falla, porque es un valor real, pero es un valor real a 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el problema? Que si tienes 10 psi de presión barométrica, él dice, bueno, como tengo poco presión barométrica, o sea, estoy a la altura, tengo muy poco oxígeno, así que le voy a restar combustible. Voy a inyectar menos combustible porque tengo menos oxígeno disponible. Pero eso es mentira, porque realmente, físicamente, no tengo 10, tengo 14.7. O sea, a mi motor le está entrando mucho aire y el SM está corrigiendo la mezcla y está quitando combustible porque él cree que estoy en la altura y tengo poco oxígeno. Te voy a tener mucho aire, poco combustible, voy a tener baja potencia, voy a tener humo blanco y no tengo código de falla. Entonces, presión barométrica es un sensor que todo el mundo debería saber en su ciudad cuál es la presión barométrica. O sea, ese es un sensor y nadie lo mira. No, tengo baja potencia y nadie mira el sensor de presión barométrica. Es muy raro que lo revisen. Pero sí, Aider, el otro casito, ¿cuál era? El otro casito da más risa todavía. Porque Bueno, sí, la experiencia de todo esto es eso, o sea, es observar. miren una cosa, y no hemos hablado, hay casos raros, van a ver, vamos a hablar de casos muy raros, ahorita van a ver uno con el amigo José de México, de Chihuahua, y la semana que viene y la semana de más arriba van a ver que tenemos casos interesantes. Quisimos empezar con unos casos, lo decimos atípicos porque demoraron mucho tiempo en diagnosticarse, porque mucha gente pasó por ahí sin descubrir cuál es la falla, pero realmente no son casos difíciles. Así es. El tema es de un mal diagnóstico.
¿sí? Pero la falla, si la analizamos, no estaba dura, estaba sencilla. Cuéntame este, Haider, ¿qué te pasó con este? Este fue un equipo Kenworth, una de estas carrocería Piraña, creo que son volquetas y vienen equipados con motor ISM. Ese equipo llegó en grúa al taller de Kenworth en Santa Marta y no encendía. Entonces, como no encendía, adivina, se conectaron al módulo a través de Insight y no había códigos de falla. Entonces, empezaron a adivinar. Ah, eso seguramente es el módulo. Ahí te va el módulo nuevo. Nada, no era el módulo. Ah, eso seguramente es la bomba de combustible que no está levantando la presión que... Ahí te va la bomba de combustible nueva. Cuando dijeron que posiblemente eran los inyectores, el cliente puso el grito en el cielo y dijo que ya no le iba a meter más plata a eso, hacía la loca y tal, que no sé qué. Dijeron, bueno, entonces vamos a ir revisando las señales conmutadas, las no conmutadas del SM, vamos a revisar todas las masas porque seguramente algún suministro o alguna masa en el chasis está floja o está averiada. Hicieron todo eso, desarmaron todo el equipo y después se fueron a la cabina y desarmaron, Gustavo y compañeros, prácticamente toda la cabina. Luego de una semana de ese diagnóstico, solicitaron el servicio con nosotros, con Cummins. Entonces llegamos nosotros a casa ajena, nos recibieron y la misma historia, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto, y me dijeron, y lo peor es que no da código de falla. Eso era lo peor. El equipo, la cabina estaba completamente desarmada, todo el tablero, la EQ, todo desarmado. Pues como ya ahí sí a eso yo no le meto mano, le pedí a Kenworth pues que armara por lo menos la cabina, que organizara todo y me permitiera por lo menos conectarme y dar crank. Gustavo, la misma historia. Los parámetros que nunca pueden faltar en una lista de monitoreo. Sí, señor. Y en este caso, compañeros, lo que el equipo no me estaba leyendo eran las RPMs. Y una de las condiciones que el SM necesita para dar las órdenes de encendido, como qué voy a inyectar o en qué momento voy a inyectar, es saber a cuántas RPMs él está girando. Entonces, al ver que no tenía, no me estaba marcando RPM, me fui al sensor de posición del motor, que es un sensor de posición de árbol de levas. Y cuando quito el sensor, me doy cuenta que la punta del sensor estaba quebrada. Para este sensor, al parecer, cuando tomó temperatura, se elongó y se elongó a tal punto que rozó con los dientes del engrane de árbol de leva y le cortó la puntica. Entonces, por esa falla, él ya no leía cuántas RPM estaba girando el motor. Y como no sabía a cuántas RPM estaba, el SM dijo, mi llave, no puedo, Y no voy. no voy a encender porque no sé a cuánto estoy girando. Así no juego yo. Exacto. Y simplemente, compañero, fue cambiar el sensor del árbol de levas y el equipo encendió como si Enseguida. nada. Es que Enseguida. mira, de pronto muchos técnicos tenemos la mala costumbre, me incluyo como para que no se sienta ofendido nadie. No, yo también lo he hecho, yo también lo he hecho. De desconectar sensores, no, yo desconecto el sensor de temperatura y el motor trabaja así, mientras se compra y trabaja así mientras tanto, va a humear un poquito, de pronto no rinde al máximo, pero él funciona. Y desconecto el sensor X, desconecto el sensor Y y el equipo trabaja así. Le pongo un potenciómetro, una resistencia, yo le hago aquí una trampa y él funciona. Pero yo quiero que me digan cómo hacen ustedes si desconectan los sensores de tiempo. O sea, si tú quitas el CMP y el motor no sabe a qué puesto inyectarle, ¿cómo te va a funcionar el motor? Hay sensores que yo puedo desconectar y el motor trabaja. De pronto no trabaja perfecto, pero me trabaja. Con fallas, molestando, con humo, baja potencia, pero trabaja. Pero si definitivamente él no sabe a qué puesto inyectar,
Si él no sabe si el motor está girando o no está girando, pues no inyecta. Es algo tan básico y tan sencillo. Y te tengo una, es que tus casos me gustaron bastante porque son de esos casos sin código de falla. Y la gente se enloquece cuando no hay código de falla. No, mierda, patrón, no tiene código, búsquese un mecánico que este problema es ese de motor. Y tú ves al mecánico fajado dándole bombín y allá voy a mi historia. Resulta que, bueno, listo, el caso del sensor del ISM que estábamos viendo es un sensor, el que está a la izquierda, Como es el un azul, sensor, el azulito. ¿cómo? El Es como azulito, el sí. azulito. Es un inductivo, un picado magnético y realmente es un solo cuerpo, pero son dos sensores dentro de ese cuerpo. Justo el que está al lado es el del CMP de International. Bueno, el ISM es un solo sensor que hace las dos funciones. Tiene dos bobinas, una SKP y otra CMP. E International es un sensor de efecto Hall, va en el árbol de leva, un CMP, y cumple las dos funciones. O sea, no existe un CKP en el motor físicamente, solamente está ese, el CMP. Ese me determina las revoluciones y me determina la posición del motor. Y resulta que ese sensor CMP es una bobina y el inductivo es una bobina. Estos sensores funcionan con una bobina internamente. El caso era curioso porque, digamos que en esa empresa había un rango de técnicos. Entonces, primero, el carro se quedó varado, llamaron al mecánico. El que hace los desbares, el de siempre, el viejo confiable. El mecánico llegó, el carro no encendía, se puso a tirarle bombín, purgó el sistema, soltó manguera, dale starter y prendió. ¿Listo? Nos ganamos esa platica. El problema era que estaba cogiendo aire. Ahí le cambié el filtro, ya le di bombín, quedó todo bien purgado. Váyase, patrón, a trabajar. Se fueron a trabajar y a la media hora, a los 40 minutos, otra vez se apagó el motor. Se apagó y no enciende. El mecánico volvió, revisó otra vez. No, pero el bombín está duro. O sea, esto no es combustible, patrón. Búsquese el eléctrico, pero aquí no hay más nada que hacer. Trajeron al electricista, el hombre llegó, ¿no? Los bornes están sulfatados, soltó los bornes, limpió los bornes, le echó agüita a los bornes, dejó todo brillantico, conectó, préndalo, Juan, de un solo llavazo prendió el carro. Váyase a trabajar. Pasaron 30, 40 minutos y adivinen, otra vez se apagó y no prendía. Y llamaron a tu servidor. Yo fui, llegué, ya me han contado la historia, ¿no? Los antecedentes. Le dije al cliente, ven, comprame una bolsa de agua que está haciendo calor. Bueno, acá Barranquilla es muy caliente. Acá son temperaturas de 30 y tantos grados en la sombra. Y listo, compramos agüita fría. Yo hice un huequito a la bolsa del agua y le eché agua al sensor del CMP por afuera. Lo mojé. Préndelo. Prendió, vámonos para el taller. Llegué al taller y cambié el CMP. ¿Qué sucede? Es una bobina. Eso es un cable, es un alambre internamente. Y los cables varían su resistencia con los cambios de temperatura. Entonces, cuando el sensor estaba frío, digamos que la bobina trabajaba bien, el sensor funcionaba y se leía la señal de CMP. Cuando el motor se calentaba, que el sensor se calentaba, la bobina se abría y había revoluciones. ¿Cómo te dabas cuenta tú viendo en el escáner que no habían revoluciones? ¿Sí? Pero los sensores de posición de motor CKP y CMP no siempre dan código de falla. A veces sí, a veces no la dan y están molestando, están malos. Y también es probable que te dé el código de falla invertido. Por lo menos pasa mucho en Detroit. El SRS y el TRS, que son tiempo y sincronización, o el CKP y CMP es lo mismo, pero con otro nombre. Te da código el TRS, pero el que falla es el SRS. O sea, te da código del CKP, pero está fallando el CMP. O te da código del CMP, pero está fallando el CKP. Lo que sucede es que lo que dice el código de falla es que se perdió el sincronismo entre los dos. Y él está detectando que el CMP tiene la falla, pero realmente es que el CMP perdió el sincronismo con el CKP, porque el CKP es el de la falla. Entonces, en el caso de los sensores de tiempo, ellos son particulares, porque recuerden, es una bobina, así que la bobina puede cambiar con respecto a la temperatura. El hecho de ser una bobina y que ustedes la mida y que dé resistencia, no quiere decir que esté buena. Recuerden que las bobinas hay que medir en ejemplos, hay que medir la inductancia de la bobina. Así que esa es otra historia, ese es otro curso, pero para dejarlo hasta aquí. Y lo que nos queda de moraleja es que cuando tenemos
el escáner, revisamos y vemos que no hay códigos de falla, la falla puede ser electrónica. Y una manera fácil de detectarlo es simplemente irnos a datos en vivo y monitorear revoluciones, presión de múltiple admisión, temperatura de refrigerante, presión de lubricación, etcétera, etcétera. Depende del motor, ¿no? Si es un motor riel común, presión del riel. En ese caso, presión deseada y presión real, etcétera, etcétera, etcétera. Ya dependiendo de cada motor, uno va haciendo su listica de parámetros. Como decía Heider, yo voy a salir, tengo como mi machetico, o sea, el sensor de presión, yo siempre monitoreo los mismos valores. Y sí, eso hay que hacer. Heider, muchas gracias, mi hermano. De nada, de nada. Un gusto y un saludo cordial y un abrazo a todos. Dale. Señor José González, ¿se encuentra por ahí? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, dijo. ¿Cómo va todo? Señor Acá José Gustavo. González, su turno, mi hermano. Se me fue. Señores, ¿me escuchan? Aquí soy José González, soy de Chihuahua, Chihuahua, México. Para los que no me conocen, pues ya tenemos bastante tiempecito aquí dedicándonos a la mecánica diésel. Ahora sí que no estamos especializados en ningún solo motor, tenemos, vaya, de todo. Listo. Ahora sí te veo, José. Perfecto. Gracias, Gus. Entonces, les comentaba, yo tengo mi propio taller aquí en Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, vamos a empezar de lleno. Uno de las fallas que nos llegó aquí atípicas es en un motor Caterpillar 3406E. Muy similar al C15, un modelo antes, si quieran, podemos llamarlo así. Y nosotros tenemos, aparte del taller, tenemos la rectificación y el laboratorio diésel. Entonces, la falla con la que llegó el camión es que a cierta temperatura una válvula soplaba. Dijimos, ok, es pan comido, es una válvula, no pasa nada. Vamos a bajar la cabeza, hacemos prueba hidráulica y checamos válvulas y vemos cuál está flameada o cuál se fue y la cambiamos. Perfecto, se hace el procedimiento, se baja la cabeza, sorpresa, no hay válvulas quebradas, no hay válvula flameada, no hay válvula que le falte la válvula. Y entonces dijimos, ok, está torcida, vamos a rectificar. Rectificamos válvula, rectificamos insertos, prueba hidráulica, se volvió a armar. Dijimos, esto fue todo, vamos a armar, se arma el motor, se empieza a trabajar y a las 180 grados Fahrenheit empieza a soplar la válvula. Ok, dijimos, bueno, calibración, se nos fue la onda en la calibración, vamos a recalibrar. Calibramos el motor completamente bien, volvemos a arrancar, para esto ya se había enfriado, trabaja bien, dijimos, esto era, agarra temperatura de 180 grados y empieza a soplar la válvula. Ok, dijimos, algo hicimos mal en la cabeza, vamos a bajarla de nuevo. Bajamos cabeza, prueba hidráulica, volvimos a checar la rectificación, se revisa con azul, se revisa con sellador, todo bien. Ok, y pues para no hacer el cuento muy largo en cuanto a pruebas y estar quitando y poniendo, una de las pruebas que hicimos a final de cuentas, exactamente como esa cabeza, ¿no? Entonces, no sé si ubique cómo asienta la válvula, la base de la válvula donde asienta en la cabeza, lleva un aro de acero que es el asiento, el inserto, vaya, ¿sí? Al momento de meterle temperatura a esa cabeza, o vaya, al momento que agarraba temperatura, un aro giraba sobre su eje, giraba alrededor, se aflojaba. Aunque la cabeza no estuviera reventada, hicimos prueba hidráulica, revisamos físicamente y no estaba reventada, el aro giraba. Al momento de calentar y agarrar temperatura, el metal se expandía, se dilataba y este aro giraba alrededor de donde se sellaba la válvula y nos hizo sudar. Entonces, ¿qué hicimos? Puse la cabeza en la base donde ponemos las pruebas hidráulicas, le metí soplete directamente, le metí lumbre así directamente a la base de la cabeza, no me iba a quedar con la duda. Y, oh sorpresa,
se giró el inserto. Ok, lo enfriamos, metí a torno, abrí el inserto al siguiente paso. Venden Caterpillar, hay existencia para esos insertos en sobremedida. Se abrió la siguiente medida, pusimos el inserto original a la siguiente medida, me parece que quedó en 20, y se acabó el problema. Atípico, porque es la primera vez que me toca ver un inserto. Me ha tocado ver muchos que se quiebran y se van para abajo, lo pica el pistón, hace un relajo con la válvula, pero que no se saliera de su posición y que al momento de que la temperatura de la cabeza se elevaba y girara sobre su eje, estuvo interesante esa. Señores, a mí me impacta el tema por dos cosas. Uno, en verdad la falla es muy difícil, una falla muy complicada de detectar, pero yo pienso que aquí la moraleja, José, es que a veces nos toca replicar las condiciones de trabajo del motor. O sea, si estaba frío estaba bien, pero cuando se calentaba el motor era que se daba la falla. Y eso fue lo que tú hiciste. Mucha gente le ha dicho, lo mete en un horno, le hago unas pruebas, algo muy técnico, pero de pronto algo muy puntual, algo rápido y al alcance de cualquiera de nosotros. Tú dijiste, ven, voy por el soplete y la caliento. Y funciona. Sí. Ahí ahora sí que ya no nos quedó de muchas opciones, porque vaya, Gus, cuando uno hace la prueba la prueba hidráulica para si no hay fuga dentro, surada, obviamente metes temperatura, pero no alcanzas tanta temperatura. La haces templadita ahí para que veas ahí si gorgorea aire, para ver si tenemos alguna fuga. Sí que se dilate un poquito la temperatura. Nunca esperé meter tanta temperatura, vaya. Pero esa era la solución. Sí, señor. Fue que se hizo de pronto una práctica rudimentaria, por así decirlo, pero realmente tenemos que buscar soluciones prácticas y trabajar con lo que tenemos a la mano. Tampoco nos vamos a poner muy exigentes que tienes que comprar el horno marca tal para que tú sometas a temperatura a ese equipo. O sea, con lo que hay, con lo que Dios nos dio. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, la mecánica nos brinda muchas facilidades o muchas trampas, alternativas, y la verdad es que aquí nunca se deja de aprender, ¿eh? Es algo que está a la orden del día. Aquí jamás dejamos de aprender. No puede haber alguien que me diga, me las sé todas. Jamás, jamás. Mi señor padre tiene en esto toda su vida, literalmente toda su vida. Él tiene 74 años, literalmente tiene toda su vida en esto. Y sigue aprendiendo, es lo que él dice, jamás dejamos de aprender. Y es cierto, a final de cuentas aquí la mecánica es tan cambiante, hay fierritos tan pequeños que nos pueden hacer una mala jugada. Entonces, aquí debemos de atacar esos problemas de la forma en la que normalmente no los atacamos. Así es, José. Y digo que de este caso me gustó bastante cuando me lo comentaste, sobre todo por eso, porque aquí pienso que la moraleja de esta historia es uno tiene que ser práctico y tiene que solucionar de alguna manera y buscar con los recursos que tengo, con lo que tengo a disposición. Y en este caso la idea era someter a temperatura la culata, la idea era intentar replicar las condiciones en las que la falla se da, porque muchas veces traen el equipo, lo reviso, ¿no? Todo está bien, patrón, lléveselo porque no le encuentro nada. Pero es por las condiciones de la falla, no es que la falla se da cuando la temperatura del motor está por encima de tanto, cuando voy a tanta velocidad, cuando estoy subiendo una rampa con una inclinación de tantos grados. O sea, si esas son las condiciones en que la falla se da, esas son las condiciones que uno debe replicar para poder diagnosticar la falla, para poder descubrir el daño. Entonces, me parece maravilloso lo que hiciste, José. Gracias, y pues como seguimos, a seguir aprendiendo, ¿no? Ok, el segundo caso que me pasó fue con un motor ISX 570. Sí, detalle muy raro, jamás también me había pasado, y la verdad no me ha vuelto a pasar. Es que el motor no prendía. Nos habla el dueño del camión y nos arrimamos a verlo. No prendía. Llegué, metimos presiones, no había códigos de falla.
me marcaba mi presión en el sensor de presión del riel, me marcaba perfectamente bien. Traíamos, recuerdo bien que alrededor de 165, 170 libras en el sensor de presión de riel, suficiente, condiciones para arrancar, RPMs, vaya, todo lo básico, ¿no? Inclusive pusimos una cubeta de aceite, una cubeta de combustible, perdón, directo a gravedad. Dijimos, por en caso de que sea un tema de succión, pues no arranca. La verdad es que en el retorno yo no veía demasiada presión, algo exagerado, no lo veía. Pero, como todo, ¿no? A ver, tengo un camión aquí enseguida, vamos a probar con todo esto y cambiamos el IFSM, es lo que estamos mostrando aquí Gustavo. Cambiamos por otro y arrancó. Ok, dijimos, el problema es el módulo, pero queríamos saber qué, específicamente qué. Volvimos con su módulo, cambiamos la bomba de transferencia, no prendió. Cambiamos actuadores, no prendió. Cambiamos la bobina, no prendió. Válvulas de retención, válvulas de presión, no prendió. Ah, caray. Bueno, ¿qué nos queda? La L como tal, el módulo como tal. Sí. Nunca me había tocado que un módulo se fisurara por dentro y perdiéramos la presión. La presión hacia los inyectores, la perdimos por ahí. Estaba fisurado el módulo. No sé si a alguno de los compañeros le ha tocado, pero a mí es la primera vez y hasta ahorita no me ha tocado una nuevamente. Mira, José, yo tuve la oportunidad de trabajar como supervisor en Cummins y te cuento que de este módulo, las fallas que tú quieras. Él tiene, bueno, las dos válvulas, la de 250, la de 320. Es muy raro que falle. La de 250 falla más frecuentemente que la de 320. La bomba se le parte mucho el eje de acople. Los actuadores, eso es pan de cada día, el sonido de Chudoff. O sea, la verdad es que este sistema como tal es bastante delicado, molesta mucho, se cambian muchos componentes. Y también tuve la oportunidad una sola vez en todo el tiempo que llevo trabajando estos motores, de encontrarme con un problema que el cuerpo del IFSM como tal era la falla. Igual estaba teniendo fugas internas. Lo que pasa es que también recuerden que en este cuerpo va todo. Tenemos la bomba de cebado, tenemos filtro, tenemos actuadores de dosificación, sincronización, válvula Chudoff, bomba de engrane, bomba de alta, ¿no? Tenemos amortiguadores, tenemos las dos válvulas de alivio, tenemos un Peter o un screen también que va en el sistema. O sea, hay muchos componentes, todos están ubicados en un solo módulo y este módulo va montado encima del SM metido porque va enfriado por aire, va metido en el múltiple de admisión. Entonces muchas veces cometen el error de no asegurarlo bien y la misma vibración y por el tipo de material tiende a dañarlo. Por ejemplo, le pasó una vez también con un problema de baja potencia, pero era que cuando montaron el SM, cuando montaron el IFSM, no colocaron todos los tornillos y no se lleva bien la placa del enfriador de aire, el enfriador que entra en múltiple de admisión, y por ahí se escapaba la presión del turbo cuando estaba el motor en carga. Pero bueno, esa era otra cosa, sino que me acordaba con el tema del IFSM. Pero sí digamos que este sistema, y sobre todo este sistema de combustible del ISX, este sistema HPI, es jodido para diagnosticar, porque por lo menos en el sistema electrónico tienes tus actuadores, tienes tu módulo, tienes toda tu parte electrónica, pero los inyectores son mecánicos netamente. Los inyectores no tienen bobina, no llega ningún cable, ¿sí? Van actuados por un balancín, pero el inyector como tal es mecánico. Entonces, tienes un sistema electrónico de inyección de combustible con inyectores mecánicos y muchas veces el diagnóstico de los inyectores no es sencillo porque aquí no puedes hacer una desconexión de inyectores, de bobinas, nada de eso. Es un sistema también que hay que gastarle el tiempo a estudiarlo, a aprendérselo. Los invito a que vayan a la página maquinelab.com. Ahí tenemos un curso de sistema de inyección de motores Cummins. Ahí hablamos un poquito de estos sistemas HPI, hablamos de riel común. Entonces, a los que están empezando, no tienen mucho conocimiento, dense una vueltecita por ahí. El curso es totalmente gratis, es bien interesante. Tus, para cerrar el tema del IFSM, te platico uno rapidito, así que me vino a la mente. El motor prendía perfectamente bien.
al momento de desbocar, de acelerar a máxima, empezaban unas explosiones y cambiaba de posición el humo. Quitamos múltiple de escape y se veía que cambiaba. Y bueno, pues, empezamos primero presiones de aire, ¿no? Vamos a ver presiones de aire, después vamos a ver inyectores. No, pues todo se veía bien. Actuadores, ¿no? Pues, se ve bien. Válvula de retorno se quedó bloqueada y por ahí consumo y demás, ¿no? Se ve bien. Total de que, pero algo importante, el camión, la unidad, llegó a servicio de cambio de aceite y filtros. Y su filtro era el Fritgar, el original, ¿no? Se compró en la agencia. Entonces, probé con otro IFSM, pero ese IFSM estaba arrumbado. A final de cuentas puse el filtro nuevo, lo puse ahí y me hacía exactamente la misma falla. Caray, qué raro. Y hice pruebas a lo loco en ese múltiple, en ese módulo de inyección, pero siempre las hice con el filtro original. La falla fue el filtro. El filtro estaba defectuoso. Y como me di cuenta, puse un filtro Wix que tenía en el bote del tambo de la basura, yo creo que 3 o 4 días. Lo levanté, lo limpié, lo lavé, le eché combustible, lo puse y se acabó el problema. El filtro de combustible nuevo, marca Fritgar, falló. Salió defectuoso. José, los bebés también se mueren y son nuevecitos. Sí, señor. No nos podemos dar por sentado que porque el repuesto es nuevo, entonces ese no es el problema. O sea, si el diagnóstico está bien, si tenemos la certeza de que ese es el componente que está malo, obviamente uno queda loco porque uno se espera que el repuesto nuevo esté bueno. Es correcto. ¿Sí? Es lo que uno esperaría, pero igual hay que sospechar de todo. Exacto. En ese tipo de fallas, Gus, perdón que te interrumpa, pero en este tipo de fallas atípicas hay que sospechar hasta de la sombra, ¿eh? Es en serio. Sí, señor. Así es. José, muchas gracias, mi hermano, por tu tiempo. A la orden, señores. Dale. Señores, ustedes miden algo bien particular. Esta primera sesión que estamos hablando de fallas en motores, para acá me escriben nuevo no significa bueno. Sí, señor, así es. Nuevo no significa bueno. Esta primera sesión, miren que tenemos, por un lado, el Heider, ingeniero trabajando con Navistar hoy en día, ha trabajado mucho tiempo con Cummins, y el hombre nos está compartiendo desde su experiencia fallas electrónicas, ¿no? Colocó su escáner, hizo todo. José es más mecánico, no digo que no diagnostique, no digo que no programe motores, pero es mecánico de la vieja escuela y es más de reparar, es más de componentes. Estamos hablando de casos de fallas como la culata, como el sistema de combustible, porque quiero en cada jueves combinar que tengamos tipos de fallas electrónicos, que tengamos fallas mecánicas también. Y ahora le cedo la palabra al amigo Dini Blanco. ¿Cómo estamos, Dini, mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Sí me escucha, Dini? Dini, no te escucho, Dini. Nada, Dini, no te escucho, hermano. Hola. Si quieres, ahora sí te escucho, fuerte y claro. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahora sí te escucho fuerte y claro. ¿Cómo van, ¿Me escuchan a señores? mí? Buenas noches. Buenas noches, papá. Todos. Bueno, señores, mi nombre es Digny Blanco, soy tecnólogo electromecánico, especialista en equipos y motores Caterpillar, pero en la marcha he trabajado otras marcas. Bueno, el caso que les voy a comentar son 3 casitos. Digamos que es la misma falla, pero con causas diferentes entre diferentes motores. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí te escucha. Ok. Lo común es que el sistema de inyección de estos motores es similar, de alta presión.
sistema de inyección HEUI, que es electrohidráulico, y Common Rail. El primer caso fue en un motor 3412, contaminación del aceite por combustible. Bueno, este motor se le hizo cualquier cantidad antes de que yo le interviniera de cambios de sello e inyectores. Y el motor salía, este motor es de 12 pistones en aplicación tractor. Esto fue en minería. El motor, después que le hacían el cambio de los sellos e inyectores, salía a trabajar y duraba 1 hora y media trabajando cuando se apagaba por baja presión de aceite. Volvía a taller, volvían a cambiar los sellos e inyectores porque comúnmente cuando tienes ese caso de contaminación de aceite por combustible, tú cambias sellos e inyectores, sello de labio de la bomba de transferencia o en su defecto la bomba de transferencia, porque siempre atacas el sistema de combustible. Pues. Tú no tienes no tienes como otra manera de atacar, pues dice, la única manera en donde se mezcle el aceite con combustible es por la bomba o por los inyectores. Bueno, esto se hizo muchas veces, cambiaron 2 veces la bomba de transferencia, pero seguía contaminándose el aceite por combustible. Bueno, ya como a la 10ª vez, lo intervine yo. Pues yo, primera impresión, dije yo, ¿qué le voy a hacer a este motor? Si ya le han hecho cualquier cantidad de intervenciones al sistema de combustible y sigue igual. Pues yo hice lo mismo, pues comencé nuevamente. Porque, bueno, los sellos de los inyectores. Sí, se mordió algún sello al instalarlo. Y ese es el que está presentando la fuga. Los desmonté todo, los cambié todo. Cambié en el mismo trabajo, cambié la bomba de transferencia y lo mandé a trabajar. Nada. A la hora lo reportan por baja presión de aceite y se apagó. Lo traemos nuevamente al taller. Bueno, ya ahí comenzó el análisis y los rezo a todos los santos porque la verdad no sabía por dónde meterme. ¿Qué noté? Noté un humo en marcha mínima, un humo blanco. Poco, pero ahí estaba. No era ni espeso, o sea, era poquito. Bueno, empecé a revisar la parte electrónica. Pues no tiene que ver mucho la parte electrónica con la parte mecánica, pero empecé a revisarla. No encontré nada. Me puse a hacer un corte de inyectores, 1 por 1, manual. Y en el puesto número 12, cuando cortaba ese inyector, porque el inyector cortaba, lo cortaba y el humo desaparecía. Cuando lo volvía a conectar, volvía ese humo. Poco, pero ahí estaba. Pues me causó como que curiosidad por qué. Y el inyector cortaba, o sea, el puesto trabajaba. Bueno, ataqué ese puesto. Quité el inyector, busqué una cámara, la metí y adivinen. Ese motor lleva por cilindro 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape. Una de las válvulas de escape estaba estillada o fogueada, como se dice, pero en una esquina. Yo dije, aquí está el daño. Pasé el reporte, no me creyeron. Me decían que tenía que ver una cosa con la otra. Pues yo lo llevé al tablero. Dibujé el cilindro, dibujé la culata y sí tenía que ver mucho. Porque ese sistema de inyección es de alta presión. Inyecta cualquier cantidad de combustible a alta presión, pero si la combustión
en el puesto no es la idónea, no es estequiométrica, hay combustible, el exceso de combustible que no se quema, se va por los anillos al cárter. Entonces, se multipliquen eso por el número de veces de las RPM y las horas que está el equipo trabajando, pues es una gran cantidad de combustible que se va al cárter. Claro. Yo bajé la culata, cambié las válvulas, monté nuevamente la culata y el problema desapareció. Es que mira, Dini, de pronto para explicarle a la gente y ponerlo un poco en contexto, analícenlo de esta manera. El pistón baja, succión, no entra aire, el pistón sube, las válvulas están todas selladas y él comienza a comprimir el aire. ¿Ok? Cuando el pistón llega arriba, se produce la inyección. Bueno, antes que llegue arriba, grados antes, se produce la inyección, se da la explosión, el pistón vuelve y baja y sube y bota el cable. Si ustedes le quitan el inyector al motor, les queda un compresor como el de freno de servicio. Les queda un compresor de aire. Simplemente hay succión y hay compresión. ¿Listo? Ahora, el tema es que hay compresión porque la cámara está sellada herméticamente. En el caso que nos comenta Dini, si tenemos problemas con las válvulas, si la válvula no sella, Correcto. no vamos a tener una buena compresión. El aire no se va a comprimir, sino que se nos va a escapar hacia el escape. Ese era el humito que Dini veía. Y obviamente, si no tengo el aire comprimido, no se calienta el aire, no se da la combustión. Recuerden que en un carro de gasolina, listo, tenemos una bujía que nos da la chispa. Pero acá no hay chispa en un diésel. En un diésel el combustible explota por elevada temperatura del aire. Y elevada temperatura del aire es porque el aire se comprime. Si tengo una válvula abierta, por así decirlo, porque la válvula está mala y no estoy comprimiendo el aire se me está escapando, pues no va a tener explosiones. Así que ese combustible, digamos que queda ahí líquido y se va a escurrir a través de los anillos y va a caer al cárter. Entonces, obviamente, sí tiene mucho sentido decir que un paso de combustible al cárter o de mezcla de combustible con el aceite puede deberse a un inyector sobreinyectando o en este caso a un cilindro que no está ejerciendo su función porque la válvula no está sellando, no está comprimiendo el aire y no está dando la explosión como debería darse. Pero Dini, me decías que tuviste esta misma falla en diferentes casos. Sí, O sea, correcto. diferentes soluciones, diferentes escenarios. Diferentes escenarios. La misma falla, pero con diferentes causas. El siguiente fue un motor 3516 de 16 pistones que va montado en un camión de obra minero. Ese camión fue reacondicionado en la parte superior, las cabezas de cilindro, las culatas. Motor de culatas independientes, ¿no? Sí, culatas independientes y puestos independientes, balancines. Uno de los puestos, el puesto número 6, recuerdo, el técnico que lo montó no se percató. El eje de balancines, él puede entrar en ambas posiciones, pero tiene una ubicación, que es por donde entra la lubricación. No se percató, no sé qué le habrá pasado. Bueno, puso el eje de balancines al revés. Terminó su trabajo, lo dio disponible. El camión trabajó varios días, pero empezó a presentar lo mismo, contaminación de aceite por combustible. Esta vez no se apagaba porque las protecciones que tiene el camión son diferentes a las del tractor. Pero sí se daban cuenta era porque el nivel se subía demasiado y empezaba a botarlo por la varilla. Pues le sacaban aceite nuevamente, lo ponían a nivel, lo mandaban a trabajar, pero nuevamente se aumentaba el nivel hasta que decidieron intervenirlo. No, digamos que no se iban a los inyectores porque recientemente habían cambiado todos los sellos de los inyectores y todos los inyectores. Entonces nadie se metía por esa parte, solamente atacaban la bomba de transferencia nuevamente, cambiaban sellos de bomba de transferencia o la bomba de transferencia en su defecto. Eso lo hicieron muchas veces. Cuando yo lo intervengo, pues yo también pienso lo mismo, ¿no? Pero si los inyectores son nuevos
Viene con los sellos nuevos. Las culatas las habían cambiado. O sea, no hay posibilidad por ahí. Bueno, igual que lo que me pasó con el otro, le di por acá pensando, analizando. Me di cuenta porque escuchaba a lo lejos un pequeño ruido en el motor, como un grillito, pero muy lejos. Ese motor son 16 pistones y es complicado como que captarle un ruido muy pequeño, pero yo lo escuché. Entonces la vieja confiable, un boroscopio, un destornillador largo en el oído, iba de puesto en puesto a ver dónde era el grillito. Bueno, encontré en el puesto 6. Destapé. Cuando destapo, encuentro la falla, lo que les había dicho al principio. El compañero volteó el eje de balancines, no se percató, y ese puesto trabajó sin lubricación. No se fundió, que es lo raro, no se fundió, pero trabajó sin lubricación cierto tiempo. ¿Qué sucedió? Las varillas, cuando las quito, en la parte superior donde hace contacto con el balancín, estaban decoloradas. Se calentaron y se elongaron. Al elongarse, pierde la tolerancia entre el balancín y el vástago de la válvula. O sea, la calibración la pierde. Queda ahorcado. Correcto. Al quedar ahorcado, la válvula no va a sellar. O sea, el mismo caso del 3412, no sellaban las válvulas, pero esta vez no era porque estaban fogueadas, sino porque el balancín perdió la tolerancia, perdió la calibración y quedaban abiertas, no sellaban. La mantiene presionada todo el tiempo. Todo el tiempo el inyector dosificaba el combustible, pero como la compresión no era la óptima, se escapaba, había exceso de combustible sin quemar, que se iba por los anillos al cárter. Así es. Esa fue la falla. Cambié el balancín, cambié las varillas, calibré, corregido el problema. Segundo caso, que... Tercero. Segundo. Okay. El primero fue el HUI y este el EUI. Segundo caso, la misma falla, diferentes causas. Y nada que ver con sellos de inyector ni bomba de transferencia. O sea, un problema mecánico, pero miren la falla que da. Así es. Contaminación de aceite por combustible. Así Y el es. tercer caso fue un C6.6. Este es Common Rail. Bueno, este motor igual, contaminación de aceite por combustible. Y se daban cuenta también porque se llenaba el cárter y botaba por la varilla. La intervención que le hicieron a este equipo fue electrónica. Cambiaron el arnés de inyectores. Cambiaron el arnés. El motor el mismo día que lo cambiaron, en la noche, porque trabajaba en una cantera de piedra, pues empezó a presentar el problema. El operador se dio cuenta porque le olía combustible, medía el aceite y el aceite estaba pasado. Bueno, él lo dejó para el día. Me llamaron a mí, lo fui a intervenir. Pues yo hice lo primero que hacemos en ese caso, que es revisar sellos inyectores. Los cambié. Igual. Cambié el sello bomba de transferencia. Igual. Mandé los inyectores a probar. Todos los inyectores estaban bien. El operador me dice, no, esto lo único que le han hecho es cambiarle el arnés. De ahí para adelante. Pero lo raro, ¿por qué yo no me iba por ahí? Porque es que el motor encendía. Botaba un humo entre blanco y azul, pero el motor tenía más de 15.000 horas. Pues yo asumía que era ya por desgaste. Era normal, sí. Sí, por desgaste ya. Bueno, después de intervenir la parte mecánica, bueno, revisé con boroscopio los cilindros por los casos que me habían pasado, a ver cómo estaban las válvulas.
pues todo estaba bien, la calibración, todo bien. Ya me fui a la parte electrónica a revisar el arnés. Comparé si era el mismo arnés con el manual, si habían pedido el que era, pues bien. Cuando empiezo a revisar conectores con plano en mano, me di cuenta por los colores de los cables. Porque iba a revisar el puesto 1, comencé por el puesto 1, pero no me coincidía el color de los cables y el número con el del plano. De primera dije, no aplica este arnés. No, sí aplicaba. Cuando reviso el segundo, pues mirando el plano, me aparece que esos cables van en el primer inyector. Digo, ¿qué pasó acá? Bueno, los cambié de posición y santo remedio. La falla se corrigió. Se estaba inyectando a destiempo. Estaba invertida la línea de inyectores y el arnés vino de fábrica así. El 1 y el 2 estaban invertidos. El 1 y el 2, correcto. Pero el motor encendía, el motor aceleraba, el motor trabajaba. Tiene 4 inyectores más. Y eran 2 que estaban inyectando a destiempo. Porque correcto. esos 2, él mandaba a inyectar, o sea, el puesto 1 inyectaba cuando debería inyectar el 2. Exacto. Y el puesto 2 inyectaba cuando estaba en posición del 1. Llenaba el cilindro de combustible y para el cárter. Pero lo raro es que ni se me bloqueaba por combustible. Ajá. Porque debería bloquearse, porque si tú inyectas combustible en un cilindro que va en la carrera de escape, se llena la cabeza cuando sube. Se va acumulando. Se bloquearía, no se bloqueaba. Me prendía. Entonces era muy atípico, pero sucedió. Y el arnés venía de fábrica, sí. Entonces algo muy atípico, pero sucede. Sí. Y mira, Vini, en estos tipos de motores, por ejemplo, tú hablabas del HWI, del EWI, del común, y hay cantidad de posibilidades de falla, de paso de aceite al combustible, paso de combustible al aceite, porque tenemos componentes que se combinan, por lo menos en el HWI tenemos bomba de combustible y bomba de alta juntas, tenemos galerías o rieles que también van acompañados, tenemos la posibilidad o la probabilidad de que de alguna manera se mezclen. Fíjate que me acordé de un riel común ahora que estábamos hablando de esto. Los MTU tienen un problema y es que por la parte superior, permítame, este no es el inyector, pero ya que estamos aquí le voy a rayar este. En la parte superior donde va la bobina eléctrica, ¿sí? La parte superior del inyector tendía a fugar combustible, ¿sí? Entonces es una fuga que no se ve porque es muy mínima. Es una gotica de combustible que se va fugando por el conector, por la parte superior del inyector. Y el problema es que tú tienes en la parte de los balancines el inyector metido en medio de los puentes de válvulas de admisión y de escape, y toda esa parte es lubricada. Entonces, si tú observas la parte superior del inyector, normalmente está lubricado, o sea, está pringado de aceite. Es muy difícil percibir una fuga mínima de combustible. Esto es una fuga que tocaba echar un líquido especial, utilizar lámparas ultravioleta para detectarlo, pero porque realmente era muy difícil descubrir cuál era el inyector que estaba fugando, y es una fuga externa del inyector. O sea, por el conector eléctrico, por la pasta, por ahí salía la gotica de combustible cada tanto tiempo y caía en la tapaválvula, en la parte superior, en la tapa de balancines. Y obviamente se escurría hacia el cárter. Entonces tú cambiabas aceite, el equipo se iba a trabajar y pasaba mucho tiempo para que él se contaminara. No era una fuga muy constante, pero también una fuga bastante difícil de hallar. Claro. Bueno, mi hermano. Y algo, Tavo, disculpa, algo para aportar según lo que el primer compañero, el ingeniero, comentó sobre los diagnósticos con escáner. Y lo que tú dijiste, sí, hay muchos técnicos que tienen el escáner,
pero no es solo tenerlo, sino saber interpretarlo, saber trabajarlo. Bueno, en el IT Caterpillar hay una opción muy buena que son los gráficos en tiempo real. Pues a veces hay lecturas en los parámetros normales, te muestra la lectura, pero no es muy, o es muy difícil apreciar si tiene alguna falla. Pero si tú lo haces con un gráfico, por ejemplo, en los sensores de velocidad, puedes ver si hay picos del sensor, en algún momento se cae y es más fácil de diagnosticar. Creo que, no sé si el Insight o otros escáneres traigan esa opción, pero es muy fácil con los gráficos, es muy fácil de diagnosticar. Vale, Dini, muchas gracias por tu participación, por el apoyo, por compartir tus experiencias. Con gusto, con gusto. Ok, acá dice Javier que Insight también lo permite. Javier, perdón, que Insight también lo permite, el tema de diagnóstico en gráficos en vivo. Pues si ustedes me preguntan a mí, les soy honestos, a mí el software que sí nunca me gustó para diagnóstico fue el de los T-Link, pero el viejito, el que usábamos para los Series 60, el que usábamos porque no era muy amigable gráficamente, no era muy amigable usar. El corte de inyectores me parecía una porquería realmente. El DDL sí es mucho más amigable en todo el tipo de pruebas, en todo este aspecto. Insight siempre me ha parecido de lo mejor que hay en cuanto a diagnóstico, en cuanto a incluir los cazafallas, tiene toda la información, lo cual lo hace lento, es un poquito lento para abrir, y sobre todo los escáneres europeos, lo que es Volvo, lo que es Mercedes, tienes toda la información, cazafallas, diagramas, lo que necesites. Entonces toca aprender a manejar cada software, ¿no? Toca especializarnos en los diferentes motores, conocer los diferentes sistemas de inyección. Yo pienso que sería bueno de pronto, ahora que caemos todos estos casos de fallas atípicos, de pronto podemos hacer una charlita de sistema de inyección y sería bien interesante porque hay muchos. Tenemos CUI, HUI, PLD, HPI, el común. Entonces, realmente en Diesel tenemos varios sistemas de inyección y es interesante conocerlos todos porque son sistemas que dan fallas muy diferentes entre ellos. Tengo un micrófono, permítanme que se escuche ahí un... Ahí está, solucionado. Se escuchaba por ahí un murmullito en el fondo. Señores, que tengan muy buena noche. Que mi Dios me los bendiga. Buenas noches, señores. Gracias a todos por la compañía. El jueves que viene. Y así ocurrió varias veces hasta 1817. No, se le activó el audio a alguien y se escuchaba por allá como un televisor, se escuchaba novela en el fondo. Gracias, ingeniero, dicen por acá. Señores, gracias a ustedes por participar nuevamente en esta charla. Nos vemos el jueves, misma hora, 7 de la noche, para poder compartir más experiencias con otros compañeros, otros técnicos, otros ingenieros. La idea es que entre todos construyamos un conocimiento, ¿no? Que tengan buena noche, que Dios me los bendiga. Gracias, Tao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.